¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es 7 de febrero de 2019 y en esta ocasión vamos a hablar del proyecto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que el día de hoy presentó el senador Ricardo Monreal Ávila. Este proyecto de reforma a la llamada Ley Antilavado sin duda tiene altas posibilidades de ser aprobado porque gracias a estas reformas que se proponen, a estas modificaciones y a estas adiciones, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero se constituye más sólida como una herramienta para el combate al lavado de dinero. Hasta el día de hoy la ley antilavado, la cual no ha sufrido reformas, únicamente el 9 de marzo de 2018 se publicó una reforma en la que se adiciona una actividad vulnerable y se hacen pequeñas modificaciones relacionadas con la reforma de la ley de tecnologías financieras. Pero bien, esta es la primera propuesta de reforma sustancial y le vemos altas posibilidades de que sea aprobada. Por eso desde este momento, aunque apenas ha sido presentada ante el Senado, falta que se dictamine, que se apruebe, que pase a la Cámara de Diputados para que también sea discutida y aprobada. Pero como decía yo, le vemos altas posibilidades, por lo que vamos a comentar algunos temas que consideramos importantes relacionados con este proyecto, esta iniciativa de reforma a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Hay cosas que se agregan en esta ley que ya estaban en las reglas de carácter general, que ya estaban en el reglamento, y lo único que se hace es ponerlas en la ley para que de alguna manera tengamos mayor certeza de lo que quiere decir la ley. Por ejemplo, en el artículo 3, que habla de las definiciones de algunos términos que se utilizan en la ley y en la normativa, se establece la definición de asociaciones y sociedades sin fines de lucro respecto de aquellas que reciben donativos y que son consideradas actividades vulnerables. Lo que se entiende por asociaciones y sociedades sin fines de lucro ya estaba definido en las reglas de carácter general. Aquí lo que se hace únicamente es ponerlo en la ley. Otro tema importante es el del beneficiario final. En la ley está actualmente en el artículo 3, fracción tercera, la definición de beneficiario controlador. Y ahí habla, da la definición. Con esta propuesta de reforma, ahora se va a llamar beneficiario final y va a distinguir en qué caso se entiende que el beneficiario final es cuando una persona física realiza la operación como cliente o usuario y cuando una persona moral la realiza. Esto en los cursos que nosotros hemos dado ya lo hemos distinguido, que uno es cuando el cliente es persona física y otro es cuando es persona moral. Bueno, ya lo ponen en ley para que no haya duda al respecto. Otra cosa interesante es que se aclara o se menciona que como cliente o usuario de una actividad vulnerable también puede participar un fideicomiso. Esto también nosotros ya lo habíamos comentado, incluso en el blog que tenemos en nuestra página de actividadesvulnerables.com. Ya habíamos escrito sobre este tema, que si un fideicomiso realiza una actividad vulnerable, tiene que cumplir con la ley antilavado, porque el fideicomiso al realizar la actividad vulnerable no está realizando actos u operaciones propios de una entidad financiera, sino alguna actividad o alguna profesión no financiera que es catalogada como actividad vulnerable. Bueno, esto ya nos lo ponen en la ley para que no haya duda. La Unidad de Inteligencia Financiera ya había señalado lo que se entiende por un desarrollo inmobiliario en su portal de internet. Ya se pone aquí en la ley de la definición de desarrollo inmobiliario. Encontramos también que aquí se propone agregar la definición de persona políticamente expuesta, por lo que las PEPs, las personas políticamente expuestas, también entran a esta ley antilavado. Más adelantito explicaremos en qué sentido. Se pone también la definición de riesgo de lavado de dinero, el cual ya estaba en las reglas de carácter general. Lo que hacen es traerlo a la ley. Finalmente, por fin, se va a cambiar lo de días de salario mínimo o veces del salario mínimo por unidades de medida y actualización. Y se menciona aquí a la unidad de inteligencia financiera. Anteriormente o actualmente la unidad de inteligencia financiera no está señalada en la ley, sí en el reglamento. Las atribuciones que la ley le da a la Secretaría de Hacienda, el reglamento las divide en dos.
unas para la unidad de inteligencia financiera, otras para el servicio de administración tributaria. Aquí en este proyecto de reforma ya la unidad de inteligencia financiera estará mencionada en la ley. Vamos a traer modificaciones en varios temas esta ley. Vamos a tratar de centrarnos en las que tienen que ver con las actividades vulnerables, con los sujetos obligados que las realizan. Un tema importante que vemos aquí en el artículo 8, en el artículo 5, que habla de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda. En la fracción 4 se propone modificar o agregar una facultad para la Secretaría de Hacienda, específicamente para la unidad de inteligencia financiera, que es informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal. Esta ley, su objeto es que los sujetos obligados aporten información útil a la unidad de inteligencia financiera para que la UIF pueda analizar si los recursos que utilizó el cliente al realizar la actividad vulnerable pudieran ser ilícitos. Y a partir de ahí, de ese análisis que haga la autoridad, la unidad de inteligencia financiera, podría allegarse de elementos, de datos, de documentación para integrar una denuncia por lavado de dinero y presentarla a la Fiscalía General de la República. Ese es el objeto de esta ley. No tiene fines fiscales, sino de identificar y poder denunciar para poder perseguir y combatir el lavado de dinero. Sin embargo, con esta adición, ya esta ley también tendría fines fiscales, porque derivado de la información que conozca la UIF y que analice, podrá al mismo tiempo informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que se investigue la probable comisión de un delito fiscal, como es precisamente la defraudación fiscal. Bien, vamos a las actividades vulnerables. En el artículo 14 de la ley, los artículos 13, 14 y 15 de esta ley se refieren a las entidades financieras únicamente para decir que las entidades financieras están reguladas en materia de prevención del lavado de dinero por sus propias leyes y por las disposiciones de carácter general a que se refieren sus propias leyes. Es decir, la ley antilavado no tiene nada que ver con las entidades financieras. Y aquí en este momento lo único que se agrega en el artículo 14 es que los fideicomisos, cuando su objeto esté relacionado con alguna actividad vulnerable, van a ser regulados por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Bien, vamos ahora sí al artículo 17, a las actividades vulnerables y a todo lo que atañe a ellas. Hay algunas actividades en las que se hacen algunas modificaciones, algunas precisiones, y esas son las que vamos a comentar. Por ejemplo, en la actividad vulnerable de préstamos, actualmente no tienen un umbral de identificación señalado, sino que toda operación de otorgamiento de préstamos es considerada actividad vulnerable. Aquí ya se propone establecer un umbral de identificación, el cual será de 805 UMAS. Vamos a la actividad de inmobiliaria. Ya se establece como actividad vulnerable la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario destinado a su venta o a su renta. Esto ya estaba en la ley, pero de alguna manera no estaba muy claro porque estaba incluido en la fracción quinta, donde habla de desarrollo de bienes inmuebles, y la Unidad de Inteligencia Financiera publicó el formato para la presentación de estos avisos en el Diario Oficial. O sea, sí era algo que estaba, reunía esas características de legalidad porque estaba publicado en el Diario Oficial, y a través de esos avisos se informaban las aportaciones que se utilizaban para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. Bueno, ahorita lo que se hace, y en el portal de prevención del lavado de dinero, la UIF definió lo que se entiende por desarrollo inmobiliario. Aquí ya lo pasan a la ley, ya está la definición de desarrollo inmobiliario en la ley. En la actividad de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos, que únicamente eran objeto de aviso cuando la operación se realizaba en efectivo, ahora ya quitaron eso, y ahora, aunque no sea en efectivo,
aunque sea con cheque, transferencia, tarjeta, etcétera, la operación, si supera el umbral, que es 1605 UMAS, será una operación objeto de aviso. Esto contraviene la recomendación del GAFI, porque el GAFI dice que estas operaciones de metales preciosos, piedras preciosas, solo serán objeto de reporte cuando la operación sea en efectivo, y así lo decía la ley, o lo dice todavía la ley de prevención del lavado de dinero. Con esto se propone eliminar ese requisito, y entonces todas las operaciones de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos que superen el umbral tendrán que ser objeto de aviso, independientemente de la forma de pago. Otra actividad vulnerable que sufriría modificaciones de ser aprobada esta reforma es la relacionada con fedatarios públicos. Y aquí también es para aclarar algunas situaciones en las que había duda. Por ejemplo, el notario está obligado a informar cuando da fe pública de aquellas operaciones en las que hay aportaciones de recursos para la constitución de una persona moral, para la modificación patrimonial, la fusión, la escisión, etc. Y existe mucho la duda de si este tipo de operaciones son reportables por el notario, cuando únicamente a él le llevan el acta de asamblea de los accionistas, y en donde realmente él no está dando fe de que eso haya ocurrido, sino simplemente está protocolizando un acta de asamblea que ya fue celebrada y que le traen al notario. Bueno, aquí ya se aclara, se señala expresamente que en los casos de protocolizaciones de actas de asamblea o juntas de socios o accionistas de personas morales en las que el notario interviene en su formalización o protocolización, es decir, en las que él no participó directa y personalmente en la asamblea, aún así, el notario deberá cumplir con las obligaciones previstas en la ley mediante la presentación del aviso respectivo. Se aclara esta duda. Otra actividad del notario público es cuando da fe del otorgamiento de contratos de mutuo o crédito. Y siempre en los cursos nos han preguntado si el reconocimiento de adeudos se considera que cae en este supuesto. No caía, pero ya con esta propuesta de reforma va a caer, porque ahora dice el otorgamiento de reconocimientos de adeudo, y no tiene actualmente un monto, un umbral de identificación, es decir, todo préstamo otorgado ante un notario público debía ser identificable y reportable. Ahora ya le ponen un umbral que es de 805 UMAS para que sea identificable y 1605 UMAS para que sea reportable. Para los corredores públicos, lo mismo, cuando intervenían en operaciones de aportaciones de capital, aumentos, modificaciones, fusiones, escisiones, solamente si ante el corredor público se realizaba este acto. Ahora, aunque le lleven al corredor público el acta de asamblea para que él la protocolice o la formalice, también será objeto de aviso. Igual los préstamos ante corredor público, los créditos mercantiles ante corredor público tendrán un umbral de identificación. Bien, son las únicas modificaciones a las actividades vulnerables. En realidad no son tantas, pero son importantes. Vamos a hablar de otras modificaciones que se proponen en cuanto a las obligaciones que tienen quienes realizan actividades vulnerables. Y aquí en el artículo 17, en el penúltimo párrafo, se habla de la acumulación de operaciones en periodos de 6 meses. La ley, como está actualmente, lo señala, dice que si una operación es por debajo de los umbrales señalados en el artículo 17, no dará lugar a obligación alguna. No obstante, si se realizan actos o operaciones acumulados en un periodo de 6 meses que rebasen los montos para presentar aviso, podrán ser objeto de aviso. La modificación que se propone en este sentido es, más que modificación, es aclaración. El artículo 7 del reglamento hace precisiones en este sentido. Dice que solo se considerará para la acumulación aquellas operaciones que se coloquen en los supuestos de identificación. Eso lo traen ahora a la ley, y ahora dirán que las operaciones que se realicen por montos inferiores a los de identificación no dan lugar a obligación alguna. Si no se establecen montos de identificación, todos los actos o operaciones serán considerados como actividad vulnerable, y que si se realizan con el mismo cliente o usuario actos u operaciones que en lo individual alcancen el umbral de identificación
y en un periodo de hasta 6 meses alcancen o superen los montos establecidos para la formulación de avisos, deberá darse el aviso correspondiente por dichos actos o operaciones acumulados. Con esto va a quedar totalmente claro el tema de la acumulación de operaciones, tema que, bueno, si leíamos este párrafo y el 7 del reglamento nos quedaba claro, pero ahora ya no habrá duda de esta situación. Respecto a las obligaciones que tienen quienes realizan actividades vulnerables, y se señala ahora en el artículo 18, o se va a señalar que también estas obligaciones las tienen los fideicomisos que realicen actividades vulnerables, son, aparte de las que ya están en el artículo 18, se señala que una obligación es brindar las facilidades necesarias no nada más para la práctica de visitas de verificación, sino también para la atención de los requerimientos que formula la Secretaría cuando nos piden información, documentación, datos o imágenes para realizar el alta en el portal de prevención de lavado de dinero, para informar cualquier modificación, para realizar la baja cuando ya no realizamos actividades vulnerables. Bien, pues esa es una obligación más que se debe de cumplir porque actualmente un sujeto obligado se da de alta y la normativa dice que debes actualizar la información. Por ejemplo, cambias el domicilio fiscal, el domicilio donde llevas a cabo la actividad vulnerable, presentas tu aviso ante el RFC, pero no actualizas tu información en el portal de prevención de lavado de dinero. Y si no lo haces, no pasa nada porque no hay sanción. Bueno, ya se establece como una obligación que lo debes hacer, bueno, lo deberás hacer cuando entre en vigor esto, y si no lo haces, entonces sí habrá una sanción. O si dejas de realizar actividades vulnerables y no te das de baja, habrá una sanción. También se pone como una obligación el presentar o el enviar los informes sin operaciones cuando en un mes de calendario no llevaste a cabo operaciones objeto de aviso. Eso estaba en las reglas de carácter general, está en el artículo 25, ahora ya pretenden traer a la ley esa obligación del informe sin operaciones. No es en ceros, es sin operaciones. Otra situación que se trae a la ley o que se pretende traer es el aviso en 24 horas. Las reglas de carácter general nos dicen que cuando haya información basada en indicios o en hechos adicionales de que los recursos utilizados por el cliente puedan ser de procedencia ilícita, se deberá presentar un aviso en 24 horas contadas a partir de que se conozca esta información. Entonces, actualmente podemos presentar este aviso de 24 horas si se actualiza algunas de las alertas que están catalogadas para cada actividad. No obstante, bueno, si no lo presentas en esas 24 horas y te esperas al plazo normal, que es el día 17 del mes siguiente, pues no pasa nada. Pero ahora ya se pretende establecer como obligación, por lo que si debes de presentar el aviso en 24 horas y no lo haces y te esperas al día 17 del mes siguiente, estarás incurriendo en una infracción. Y algo también importante que ya hemos mencionado o que habíamos notado que podía ser un error de la normativa, es que si hay una alerta, un indicio, uno de estos hechos de que los recursos pudieran ser ilícitos y no se lleva a cabo la operación, no estás obligado a reportarla, a informarla, y entonces estos datos nunca llegarían a la autoridad. Se establece en este proyecto de reforma que aun cuando el acto no se celebre, si hay una situación de riesgo, se debe de presentar el aviso en 24 horas. Desde luego aquí, bueno, será con los datos que se cuenten del cliente. Para eso la Secretaría de Hacienda, la UIF, tendrá que actualizar los formatos para la presentación de avisos para que permitan este envío del aviso con los datos que cuente el sujeto obligado. Algo que llama la atención es que también se deberá presentar el aviso en 24 horas cuando detecten que los actos o operaciones realizados no coinciden con el perfil transaccional del cliente o usuario. Y esto llama mucho la atención y es un poco preocupante que se proponga esto, porque en actividades vulnerables no hay un perfil transaccional del cliente o usuario. El perfil transaccional es un término que viene de la normativa de prevención del lavado de dinero de entidades financieras y se refiere a el perfil que tiene un cliente de las transacciones que realiza. Un cliente de una entidad financiera, vamos a pensar una persona que tiene una cuenta bancaria, le puede la entidad financiera sacar o fijar un perfil transaccional porque le hace un seguimiento
y sabe que todos los meses sus depósitos son de un promedio de entre 70,000 y 100,000 pesos y que normalmente lo que recibe son depósitos con transferencias y con cheques. Y con ese seguimiento que le hace durante 6 meses, sabe que ese es su perfil transaccional. Si en algún momento se sale de ese perfil porque los depósitos son en efectivo y son más frecuentes y ahora ya no son de 100,000 pesos, ahora son de 250,000 o de más, bueno, sale del perfil transaccional y eso da lugar a un reporte de una operación inusual. Pero aquí en actividades vulnerables, ¿cómo sacamos un perfil transaccional de un cliente? Vamos a pensar en una joyería. Una joyería a la que vienen personas a comprar relojes, joyas y que pues no son personas que vengan todos los meses. Hay personas que pues vienen a lo mejor una vez en su vida porque hay otras joyerías y pueden ir a otras a comprar sus joyas y además pues lo hacen a lo mejor una vez al año. Puede sí haber personas que sí cada año están viniendo a comprar relojes, joyas, pero no necesariamente van a venir a la misma joyería y no necesariamente van a venir con esa frecuencia. Entonces, ¿cómo sacar un perfil transaccional de tus clientes o usuarios? Porque de acuerdo a lo que dice aquí, vas a tener que tener un perfil transaccional de todos los clientes o usuarios. Bien, entonces esto es algo que desafortunadamente esperamos que en esa discusión que se haga no pase este proyecto o esta parte del proyecto de reforma. Algo que también llama la atención es que una obligación nueva será llevar a cabo una evaluación que permite identificar y analizar y entender el riesgo inherente de quien realiza la actividad vulnerable, así como el de sus clientes o usuarios. Es decir, cada sujeto obligado tendrá que evaluar el riesgo inherente, riesgo de lavado de dinero, riesgo de que se estén llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita en la actividad que realiza. Pero además no nada más el riesgo del sujeto obligado, sino el riesgo de sus clientes o usuarios. No vamos a profundizar en este tema, lo haremos en otro video, en el del riesgo, pero eso es también complicado hacer este análisis del riesgo de lavado de dinero, no por otra cosa, sino por lo poco que las actividades vulnerables se han involucrado en el conocimiento del tema de prevención de lavado de dinero. En otro video lo comentaremos con más profundidad. Otra obligación que se pretende traer a la ley es la del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos, lo cual ya está en las reglas de carácter general. Una obligación novedosa sería la de desarrollar programas de capacitación una vez al año dirigidos a los miembros del Consejo de Administración, directivos, funcionarios y empleados que tengan relación directa con los clientes o usuarios. Esto sería novedoso y es bueno porque actualmente al no existir esta obligación y al no mencionarlo en la ley, lo cierto es que quienes realizan las actividades vulnerables pues no se capacitan como deberían hacerlo. Habrá que ver quiénes serán las personas que dan estas capacitaciones porque bueno, desafortunadamente en el mercado hay muchas personas que dan capacitación sin realmente dominar el tema. Otra obligación también que consideramos desafortunada es la de contar con sistemas automatizados que les permitan llevar a cabo un monitoreo de los actos o operaciones que realicen con sus clientes para identificar que no se encuentren dentro del perfil, para identificar aquellas operaciones que no se encuentren dentro del perfil transaccional del cliente o usuario o que deban acumularse conforme al penúltimo párrafo del 17. Ya en el reglamento se establece que se deben de llevar registros que deben de quedar documentados para realizar el seguimiento de las operaciones de los clientes en 6 meses. Eso ya está, lo traen a la ley. Lo que es nuevo y es cuestionable es para identificar aquellas operaciones que no se encuentran dentro del perfil transaccional del cliente. Primero tendrás que establecer el perfil transaccional del cliente, pero a ver, si somos una distribuidora de vehículos, viene un cliente, compra un vehículo y es el primer vehículo que compra aquí en la distribuidora. ¿Cómo voy a sacar el perfil transaccional del cliente? Tendré que ver cuándo vuelve a venir y si viene en 3 años, ese será el perfil transaccional del cliente que cada 3 años compra un vehículo y entonces si a la siguiente vez viene en lugar de a los 3 años, a los 2 años, se está saliendo de su perfil transaccional y eso dará lugar a que, bueno, mi sistema automatizado tendrá que identificar eso. Ahora, ¿para qué?
si yo voy a reportar la venta del vehículo por rebasar el umbral o el monto, no por haberse salido de su perfil transaccional. En fin. Este sistema automatizado deberá hacer un seguimiento intensificado a los clientes o usuarios que sean personas políticamente expuestas o de alto riesgo. A un PEP le voy a tener que hacer un seguimiento intensificado con este sistema automatizado. Es decir, si el diputado o el que sea o su familiar, porque también se equipara a un PEP, viene a comprar un vehículo, viene a comprar un inmueble, viene a comprar una joya, le voy a tener que hacer un seguimiento intensificado. ¿Con qué sentido? Si de por sí, si la operación rebasa el umbral, tengo que presentar el aviso. Si no lo rebasa, lo tendré que acumular, y si en 6 meses lo rebasa, lo reportaré. No sé, no entiendo mucho para qué hacer un seguimiento intensificado. Otra obligación novedosa sería la de contar con la revisión por parte del área de auditoría interna o bien de un auditor externo independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea alto. Entonces, primero tienes que hacer tu propia evaluación de riesgo, y si te consideras de riesgo alto, entonces tendrás que tener una revisión de tu área de auditoría interna o de un auditor externo para evaluar y dictaminar la efectividad del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. Si tú te autoevaluaste como de riesgo medio o riesgo bajo, pues entonces no tendrás que cumplir con esta obligación de dictaminarte o de hacerte revisar por un auditor externo o tu área de auditoría interna. Bien, aquí se establece, ya pasando al artículo 20, y esto también no me parece muy adecuado. El artículo 20 habla del responsable o del encargado de cumplimiento de la ley antilavado. El artículo 20 es muy escueto, no profundiza en esta figura del responsable del cumplimiento, y eso es grave porque quienes realizan las actividades vulnerables no comprenden, porque la ley no lo dice, la figura del encargado de cumplimiento, del responsable del cumplimiento. Lo único que te dice la ley es que si eres persona moral debes designar un responsable de cumplimiento, y que si eres persona física tú eres responsable del cumplimiento de tus obligaciones. Pero aquí hay mucho trasfondo en este encargado de cumplimiento. Es una figura de compliance, de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, y se refiere a que deben de establecerse los lineamientos, los procedimientos, los criterios, las medidas, y que debe de vigilarse que se dé cumplimiento a esos lineamientos, criterios, medidas y procedimientos para dar cumplimiento a la normativa de prevención de lavado de dinero. Y la función del responsable del cumplimiento no es al exterior, no es a la autoridad, no, es al interior de la entidad, de la empresa, del negocio. Nosotros decimos siempre en los cursos que cuando una persona física realiza actividades vulnerables, si la ley no le obliga a designar a un responsable de cumplimiento, eso no importa, debe tener a una persona que ejerce esa función. Por ejemplo, un notario público no va a ser su propio encargado de cumplimiento, tiene que tener a alguien que realice esa función. Pero como la ley no profundiza en ese tema, no lo entendemos, no lo sabemos y no lo hacemos. Y con esta propuesta de reforma empeora esta situación, porque nos pone que el representante designado debe contar, ahora sí, a partir de esta reforma, actualmente no, pero se pretende que cuente con un poder general para actos de administración de la persona moral. Digo que es desafortunada esta propuesta porque todavía nos hace caer más en el error de que la responsabilidad de esta persona es a la autoridad o al exterior. No, la responsabilidad es al interior, no importa que no tenga un poder, puede o no tenerlo, su responsabilidad es al interior para que ejerza todas las actividades y funciones para que el sujeto obligado cumpla con la normativa antilavado. Lo que sí es adecuado, que se establece como obligación, es que esta persona anualmente reciba capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley. Y también para las personas físicas se dice que deben de recibir capacitación para el cumplimiento de esta ley. Yo creo que por el momento hay reformas en tema, o se proponen reformas en materia del beneficiario final, que no sé si sea lo más adecuado que las establezcan en esta ley, porque una de las, por ejemplo, de las obligaciones que se establecen es que las personas morales mercantiles deban presentar el aviso respecto de la inscripción en el libro de registro de la sociedad en el sistema electrónico
que determine y opere la Secretaría de Economía. Esto exactamente ya está en la Ley Orgánica de la Administración Pública y ya es algo que estableció la Secretaría de Economía, pero bueno, lo traen a esta ley también, aunque por ejemplo esta obligación no es nada más para quienes realizan actividades vulnerables, sino para toda sociedad mercantil. Pero bueno, como el objeto de esta ley es prevenir el lavado de dinero, el objeto que se busca con estas reformas es identificar a los beneficiarios finales y por eso se está metiendo en esta ley este tema. El artículo 34, que habla de las visitas de verificación, también ahora incluye a los requerimientos, y es que recientemente la autoridad ha dejado de practicar un poco visitas de verificación y ha empezado a practicar más requerimientos para que a través de los requerimientos compruebe si el sujeto obligado está cumpliendo con sus obligaciones de esta ley. Creo que por el momento hay más reformas, pero creo que por el momento vamos a ir al tema de las infracciones y de las multas. El artículo 53, que habla de las infracciones, dice, ya decía en su fracción primera que es una infracción abstenerse de cumplir con los requerimientos. Ahora le pretenden agregar que también es una infracción no darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, no informar las modificaciones de la información que señalaste al darte de alta, o no realizar tu baja si dejas de realizar actividades vulnerables. Esto sería una nueva infracción que se sanciona con una multa de 200 a 2,000 UMAS. Otra modificación es en el artículo 53, fracción tercera, párrafo segundo, en donde dice que si hablan de la extemporaneidad de los avisos y dice que esta infracción se comete si el aviso se presenta a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió presentarse el aviso. Recordemos que aquí no hay espontaneidad. Si no presentaste el aviso en la fecha que tenías que presentarlo, ya no lo presentaste, es extemporáneo y te van a sancionar siempre y cuando sí lo presentes en los 30 días siguientes. Pero si no lo presentas en esos 30 días siguientes, lo presentas después, te van a poner la multa de omisión, es decir, la multa de 10,000 a 65,000 UMAS, de más de 800,000 pesos a más de 5 millones de pesos. En materia de delitos, la ley establece en los artículos 62 y 63 cuatro conductas delictivas que no tienen que ver con el lavado de dinero, porque el lavado de dinero está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Aquí son conductas delictivas relacionadas con el cumplimiento de esta ley. Por ejemplo, si alguien proporciona información falsa a alguien que realiza actividad vulnerable, yo realizo actividad vulnerable, tengo que identificar a mis clientes, les pido información, documentación, y ellos me dan información o documentación falsa, ellos están cometiendo un delito y serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Eso está bien porque es relacionado con el cumplimiento de esta ley, pero se pretende agregar delitos que tienen que ver con lavado de dinero y que deberían estar en el Código Penal, no aquí. Por ejemplo, se pretende tipificar como delito y sancionar con prisión de 4 a 12 años a quien realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones 1 y 2 del artículo 400 bis del Código Penal Federal. O sea, a quien realice algo, conductas de lavado de dinero, a quien invierta, deposite, transporte, transfiera, reciba o dé, etcétera, recursos de procedencia ilícita. Pero aquí dice, cuando derivado del ejercicio primero, que haga esto, que realice el lavado de dinero sin conocimiento de que los recursos son ilícitos, cuando derivado del ejercicio de sus funciones cuente con los medios para identificar las características de las operaciones, circunstancias y los elementos objetivos por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos. Es decir, si tú realizas una actividad vulnerable, vendes inmuebles, vendes joyas, vendes vehículos, prestas servicios de fe pública y resulta que tu cliente está realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita y obviamente tú al prestarle el servicio, al venderle el bien, recibes esos recursos. Tú no sabías que los recursos eran de origen ilícito, tú cumpliste con lo que dice la ley, identificarlo, presentar el aviso, no sabías que los recursos eran ilícitos, pero aquí dice, por ser una actividad vulnerable, debías, por ejercer esa función, tenías los medios para conocer que los recursos podían ser ilícitos.
y por no haberlo detectado, tú también vas a ser sancionado con prisión de 4 a 12 años. Qué peligro este tema, y que además rompe con el objetivo de esta ley, porque el objetivo de esta ley es que cuando viene alguien a realizar una actividad contigo, tú le informes a la autoridad, tú le des toda la información, todos los datos para que la autoridad identifique si esos recursos son ilícitos y sancione a esa persona, no a ti, porque tú le estás aportando la información y además tú estás realizando tu actividad lícita. Tú estás vendiéndole un vehículo, es tu objeto social, estás vendiéndole una joya, es tu actividad, estás prestándole un servicio de fe pública, un servicio profesional, esa es tu actividad lícita y el recurso que tú obtienes es lícito. Pero aquí ya te están diciendo, si tu cliente utilizó recursos ilícitos, entonces tú también vas para adentro, aunque me digas que tú no tenías conocimiento. Bueno, ojalá no se apruebe esto porque es muy desafortunado. Hay otros delitos que espero que los lean. Aquí también se trae el delito de los prestanombres. Prisión de 4 a 12 años al que, sin haber participado en la comisión del delito de lavado de dinero, permita o preste su nombre o la denominación o razón social de una persona moral para que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, aun cuando no hayas tenido conocimiento de que se iban a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eres prestanombre de alguien, con conocimiento o sin conocimiento. A lo mejor alguien te dice, oye, préstame, ¿me puedes prestar tu cuenta bancaria porque necesito que me depositen un dinero? Te puede decir lo que quiera, que me deben, etcétera. Y tú de buena fe lo haces, dices, sí, está bien que te lo depositen y yo te lo doy. Y resulta que esos recursos son ilícitos, pues serás acusado también de este delito, prisión de 4 a 12 años de prisión. Esto considero que debe estar en el Código Penal y no aquí. Y grave eso de que te digan que aún sin conocimiento. En fin. Los invito a que conozcan este proyecto de reforma, a que lo empiecen a analizar, porque le veo muchas posibilidades a la mayoría de los temas que aquí se contienen de ser aprobados y de ser incluidos en la ley de prevención de lavado de dinero. Les recuerdo que tenemos un próximo evento de capacitación el 7 de marzo en Monterrey y el 11 de abril en la Ciudad de México, en donde, entre otros temas, analizaremos estos que se proponen adicionar a la ley antilavado. Para esas fechas veremos si ya va más avanzada la discusión de este tema, pero aun cuando no, analizaremos lo que sea importante para que, si en un momento son aprobadas estas reformas, bueno, ya sepamos lo que nos espera y lo que debemos de hacer. Muchas gracias por acompañarme en este video, el cual está en Facebook, en nuestro perfil de Defensa Fiscal PLD, y también está en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan compartir y lo puedan volver a ver. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.